el siglo XIX la pobreza es nómade, que deambula a lo largo del territorio buscando oportunidades. El verdadero guaso chileno es un mestizo vagabundo, solitario, que anda a caballo, que aparece de repente, que nadie sabe de dónde viene y que es seguro de sí mismo. Es una población muy pobre que trabaja en cuestiones ocupacionales, que oscila entre la ciudad y el campo, dependiendo de las posibilidades de trabajo. Durante mucho tiempo, Chile fue un país de emigración más que de inmigración. Se conoce más la inmigración, porque la inmigración de élite. Chile es producto de las migraciones. No hay ningún descendiente de un pueblo que sea puramente chileno. En Chile, en los últimos 20 años, se ha incrementado el número de migrantes internacionales que llegan de origen latinoamericano principalmente. La actitud en general de la población, lo hemos visto en las encuestas, es mala hacia los inmigrantes, es poco hospitalaria. Así que yo diría que en términos históricos estamos viviendo una experiencia inédita. En el siglo XIX la pobreza es nómade. Insisto que el concepto de pobreza en este periodo tiene que ver con el trabajo físico, o sea, la falta de trabajo físico. Por lo tanto, son personas que deambulan, es una mano de obra no especializada, básicamente no especializada, que deambula a lo largo del territorio buscando oportunidades, ¿ya? Es en este periodo donde surge la figura del gañán, que es un hombre, básicamente un hombre en edad laboralmente activa, o sea, podremos gañanes de 12 años hasta 50, que deambula a lo largo del territorio enrolándose durante los tiempos de cosecha en el campo, cuando surgen las primeras obras públicas estatales, en las construcciones, cuando hay que construir puentes en la ciudad, llega a la ciudad, cuando hay salitre en el norte, se va al norte, cuando hay carbón en el sur, va al sur, cuando hay tala de bosques, migra al sur, etc. Trabaja jornal, es decir, trabaja a día, por trato, y por lo tanto es un tipo de sociedad laboral muy activa en términos de movilizarse. El verdadero guaso chileno es un mestizo vagabundo, solitario, que anda a caballo, que aparece de repente, que nadie sabe de dónde viene y que es seguro de sí mismo. Este es el guaso, este es el verdadero guaso. Pero ¿qué pasó ya en el siglo XVIII, XIX? La propiedad privada se fue extendiendo más y más, ¿no? Las mismas haciendas crecieron, después conquistaron la Araucanía con el ejército, con los bancos, con los ferrocarriles, etc. Aplastaron a los mapuches, la propiedad se extendió a punta cabo, el ganado se fue acabando, pues se lo fueron comiendo, lo fueron matando o lo vendiendo, y ya no fue posible vagabundear a caballo. Entonces el roto quedó a pie. Ahí aparece la palabra ya, el guaso da paso al roto. Porque el roto camina, el guaso era el vagabundo a pie. Y el roto entonces, ¿qué hace? Se va al norte y descubre las minas del norte chico y las trabaja él, le aparece el priquinero, ¿no es cierto? O se va a la chimba y levanta un taller artesanal y se convierte en artesano, ¿no es cierto? O, en definitiva, se va por los cerros, por ahí donde no llega nada, y se mete en las rinconadas, en la parte mala de la cordillera y la costa, las tierras rojas, y ahí aparece el labrador independiente, que se toma las tierras, o qué sé yo, se las apropia, da lo mismo. Y aparecen los labradores independientes, todos dispersos, no forman pueblos, ¿no? O bien se va al norte salitrero, o bien se va del país. 35.000 rotos se fueron el año 1875 a Perú, a construir ferrocarril en Perú. Una gran cantidad incontable se fue a Neuquén, Argentina. Como 40.000 se fueron a California, como 10.000 se fueron a Australia. Después como 12 o 15.000 se fueron a Panamá a construir el canal. Entonces una segunda etapa en que el roto se mueve ahora no vagabundeando, sino emigrando, yéndose del país.
Bueno, Santiago, primera mitad del siglo XIX, es una ciudad donde está esta élite que es muy reducida en términos de números, muy endogámica, son familias relacionadas entre sí mismas, que se casan entre sí mismas. Hay sectores medios muy precarios, en donde todavía uno no puede hablar de sectores medios asociados a la burocracia del Estado, porque en realidad el Estado es muy reducido, sino más bien hay que pensar en pequeños comerciantes y en la élite del mundo de los trabajadores, que son los artesanos, como productores independientes, a veces de bienes de lujo, por ejemplo, que alimentan la demanda de la propia élite. Y el resto es una población muy pobre que trabaja en cuestiones ocupacionales, que oscila entre la ciudad y el campo, dependiendo de las posibilidades de trabajo, y que vive en condiciones totalmente insalubres. Pero todavía no es la ciudad que empieza a recibir una migración campo-ciudad intensa. Eso empieza a ocurrir desde la década de 1840 en adelante. Se empieza a expandir las fronteras de la ciudad y Santiago empieza a quedar rodeado de arrabales, de barrios en donde llegan los inmigrantes del campo y que son fundamentalmente lugares donde cada uno se va ranchando con estructuras súper precarias. Cuando llega a la ciudad, llega con su familia, ¿ya? Llega el grupo familiar y la verdad es que lo que ocurre ahí es que quienes se arranchan, podríamos decirlo, en la ciudad, quienes se asientan, quienes se quedan, son las mujeres y los niños. Y los hombres, es una figura, este hombre laboralmente activo, popular, es una figura que generalmente es parte intermitente de este mundo popular urbano que comienza a forjarse. Son hogares liderados por mujeres. Entonces, por eso que a partir de 1910 más o menos comienza una enorme migración a Santiago. Y Santiago comienza a ser rodeada por 3 de sus 4 costados por una gigantesca población mestiza. Por el sur, por el poniente, por el norte. Y comienzan a apretar la ciudad mercantil, patricial del cuadrilátero en torno a la Plaza de Armas. Y esa es otra parte de la historia, cómo el pueblo mestizo, el pueblo marginal, ahora invade la capital. Y la invadió totalmente con vendedores de cualquier cosa. Y los artesanos comienzan a producir en todas partes y venden en la capital. Y lo invaden, ¿no? Entonces tenían que ellos venir a vender al centro. Y mandaban sus mujeres y sus cabros chicos, y las mujeres llegaban al centro, ponían un tendal de cualquier cosa, llevaban su brasero para cocinar, cabros chicos por todos lados, vamos vendiendo, echando humo, chisporroteo, llegaban los hombres jóvenes a coquetear con las mujeres, pelea entre cabros chicos, griterío, y le echaron a perder toda la ciudad culta. Entonces, esa es la otra etapa. Una intensa actividad del pueblo mestizo en línea artesanal, que le llevó a plebeyizar todas las ciudades de Chile, sobre todo Santiago. A ver, las migraciones. Durante mucho tiempo, Chile fue un país de emigración más que de inmigración. Se conoce más la inmigración, porque era inmigración de élite. Los colonos alemanes, los italianos que llegan a desenvolverse en el comercio detallista, en fin, pero eran grupos muy pequeños. O sea, Chile nunca fue como Argentina o Brasil, que fueron países de atracción masiva de inmigrantes europeos en el siglo XIX. Chile no fue así. Pero sí fue un país de emigración de población popular, sobre todo, que iba a buscar trabajo donde lo encontraran. Bueno, eso se mantiene, yo diría, hasta la época de la dictadura. O sea, Chile sigue siendo un país de emigración más que de inmigración. Cambia esto, yo diría, en los 90 y mucho más en los 2000. En Chile, en los últimos 20 años, se ha incrementado el número de migrantes internacionales que llegan de origen latinoamericano principalmente. Y ahí lo que observamos es que, en el caso de Chile, Chile también tiene una historia de migración para atrás que hay que reconocer y tomar en consideración. Y eso nos permite ver cuáles son los cambios también dentro de Chile en términos de movimientos migratorios.
A lo largo de la historia, lo que observamos es que había una migración primero promovida por el Estado, una migración de origen europeo, ¿no es cierto?, que fue promovida con políticas muy concretas de atracción de migrantes europeos. Se fueron a buscar a migrantes europeos, alemanes, italianos, españoles, principalmente para una política de población en el sur del país, en una lógica muy positivista, en una lógica muy de constitución del Estado-Nación chileno, una política más muy racista, de pensar que la migración europea era una migración, o los europeos, por el hecho de ser europeos, iban a traer el progreso, el desarrollo y la modernidad, porque los problemas de Chile y de América Latina eran, ¿cierto?, por la raza indígena, ¿no? Entonces, en ese contexto, digo, una política racista en ese sentido, se privilegió entonces la migración europea. Pero en paralelo fueron llegando siempre llegaron población y personas que venían del norte, o sea, los países del norte, Perú, Bolivia, ¿no es cierto?, que se asentaron en esta unidad cultural que es el territorio andino, digamos, del norte, y también en el sur con la población argentina. En la historia de Chile ha habido leyes migratorias que han ido cambiando, ¿no? Y si uno revisa esas leyes migratorias, uno puede identificar claramente cómo el Estado ha usado la migración para ir construyendo esta idea de nación. ¿Qué es lo que viene hacia el futuro? ¿Qué es lo que podemos esperar para los próximos años en Chile? Primero podemos esperar, y todos los datos indican que va a haber cada vez más población migrante, en número y en porcentaje. Esto no se va a detener, no va a ser una invasión, pero va a ser poco a poco, cada vez año va a ir creciendo la población migrante. Segundo, que esta población migrante va a ser cada vez más diversa. Y diversidad no solo de naciones latinoamericanas, están empezando a llegar de otros continentes, vuelven a llegar europeos, españoles, italianos, pero también están llegando asiáticos y africanos. Pequeños grupos, pero uno sabe que estos grupos son flujos globales que se están moviendo. Ya no van al norte, a los países del norte, sino que están yendo hacia los países del sur o hacia ciertas zonas de desarrollo. Chile fue, durante el siglo pasado y el siglo XIX, un tránsito habitual de distintos grupos, países, corrientes migratorias. Chile es producto de las migraciones. No hay ningún descendiente de un pueblo que sea puramente chileno.